Muy buenas tardes. Mi nombre es Kevin Mijail Daniel Lovera y les voy a hablar de los derechos humanos y el estado de clases en México. Tenemos que hacer primero la distinción de dos conceptos. Uno son los derechos humanos y otro es las clases sociales y la lucha de clases. Primero empezaré por la lucha de clases. Las clases sociales es una lucha entre dos sectores que participan en los medios de producción. Por un lado, están los que poseen las máquinas, los bancos, las tierras, y por el otro lado, las personas que son desposeídas. En este caso, los propietarios de los medios de producción es una pequeña capa minoritaria, mientras que las grandes masas de la población no cuentan con modos de producción para generar riquezas y como decía Marx, el proletariado es el hombre que el único patrimonio que tiene pues, es su fuerza de trabajo. Entonces no tiene instrumentos de producción con los cuales él puede generar riqueza, sino él depende del trabajo asalariado del capitalista, mientras que el capitalista no trabaja, genera plusvalía a través de el trabajo asalariado que no se le retribuye al proletariado. Entonces, eh, en la sociedad capitalista hay una lucha de clases, pero esta lucha de clases solamente se concentra entre el proletariado, que es el obrero, y la burguesía, o el poseedor de capital, el capitalista. Esta lucha no puede ser como dice López Obrador, una república amorosa cuando existe la antagonía entre obreros y patrones. Entonces la lucha irreconciliable entre los obreros y los patrones es una lucha en donde tiene que terminar eh, con la abolición de la propiedad privada de los medios de producción mediante la dictadura del proletariado y extinguiéndose la burguesía se extingue el proletariado porque en sí la burguesía al momento de que nace va creando ella misma el proletariado. O sea, mientras el capitalismo se va desarrollando va creando los sectores proletarios que ellos mismos van generando en el mismo capitalismo la conciencia socialista, la conciencia de alcanzar el socialismo. Pero para esto, la sociedad burguesa se tuvo que hacer del poder político, ya que ella ya tenía el poder económico. La sociedad burguesa es una sociedad mercantil, o sea, ellos ya tenían el poder económico, pero lo que les faltaba para expandir su dominio pues, era tomar el poder político del Estado. Al momento de que ellos toman el Estado, eh, pueden hacerse del uso del derecho, de los tribunales, de la policía, del ejército, para reprimir cualquier movimiento proletario. O sea, su lucha, su enemigo de la burguesía es el proletario, pero también el proletario es la fuente de riqueza de la burguesía. Entonces la burguesía muy astuta dice que pues el Estado liberal va a dar derechos, va a dar derechos humanos y va a respetar los derechos de los ciudadanos, va a respetar el derecho a la vida, a la propiedad, a la posesión de mercancías. Pero, digamos, ¿quién da estos derechos? Estos derechos los da la burguesía. Entonces en sí no hay derechos, sino son deberes que la burguesía dice que es qué puede hacer un obrero y qué no puede hacer un obrero. Es decir, podemos decir que un obrero no tiene derecho a huelga, pero sí tiene derecho a pagar los impuestos de compra y venta. Entonces en sí no hay derechos. Los derechos humanos es una farsa. Sin en cambio como precepto naturalista, como algo más allá anterior del Estado, permite al obrero y permite a los sectores explotados por la burguesía luchar por esos derechos. Entonces, si un obrero dice que la Constitución no garantiza el derecho a huelga, el obrero puede levantarse y decir, tenemos derecho a la huelga, tenemos derecho al pan, tenemos derecho a un trabajo digno y tenemos derecho a un buen salario. Sin en cambio los tribunales y la burguesía no permitirán esto. Los derechos humanos solamente se pueden alcanzar mediante la revolución socialista.
Solamente mediante la dictadura del proletariado se pueden alcanzar los verdaderos derechos humanos. El Estado obrero socialista es un Estado donde se crean instituciones, se crean instancias a beneficio para los trabajadores. Las leyes del socialismo, como decía Marshall, quien no trabaja no come. Entonces solamente así los valores de justicia, igualdad y libertad se podrán alcanzar. En un Estado donde existe una antagonía de clases, donde existe una lucha irreconciliable entre el obrero y patrón, no pueden existir derechos humanos. Por lo tanto, no puede existir un Estado de derecho y no puede existir un, una república amorosa, como lo dice el dirigente del partido populista del PRD y mucho menos los dos partidos ultraderecha, PRI, PAN y PRD. Entonces, para poder alcanzar estos derechos es necesario que el proletariado se pueda organizar, pueda formar un partido obrero revolucionario y crear un programa de revolución socialista en México, y no solamente en México, sino expandir la revolución en Latinoamérica y en todo el mundo. Todas las sociedades capitalistas hay luchas entre obreros y patrones. Entonces, si queremos que triunfe el socialismo, solamente podría triunfar derrocando al imperio burgués, al imperio capitalista. Entonces, eh, no más puedo decir de esto. Es un tema absurdo discutir si en México se respetan los derechos humanos y qué son los derechos humanos. La burguesía dice que derecho es humano y qué derecho no es humano. Entonces, solamente un Estado donde el obrero tenga el poder político y trabaje para el beneficio de los trabajadores puede garantizar las libertades plenas del ser humano, ya que en el Estado socialista no hay una lucha entre los hombres, sino hay una coordinación, una armonía y un estado donde el hombre deja de explotar al hombre. Cuando el hombre deje de explotar al hombre, cuando el hombre deje de luchar por un pedazo de pan y que logre sociabilizarse con los medios de producción, se podrán garantizar los derechos humanos y podría decirse que pasaría la etapa de la humanidad al estado del hombre racional y dejaría de ser un hombre salvaje, como lo decía Engels. Muchas gracias.